La torre está fechada a finales del siglo XV, pero se ha considerado siempre perteneciente al siglo XIII, e incluso anterior, es decir, un emplazamiento defensivo de época romana. El edificio, construido en mampostería y en sillarejo, es cuadrangular y tiene 10,5 metros de largo en cada uno de sus lados, teniendo sus muros un espesor no menor a 1,5 metros y su altura, que no se conoce debido a que la torre se encuentra enterrada en el suelo aproximadamente 1,5 metros, se cree que es similar al largo de sus lados. La torre se desconoce si fue el centro neurálgico de una estructura de carácter defensivo mayor, o si por el contrario está edificada sobre otras estructuras anteriores en el tiempo. La torre consta de un sistema de saeteras, en total 15, que cubren todos los ángulos de disparo, a lo que además se une la puerta, que se sitúa en un primer piso, y a la que se debía acceder por una rampa, hoy desaparecida, y 3 bocas de tiro dispuestas a diferentes niveles. La iglesia de Santa Eulalia del Valle, igual que otras 14 iglesias y 3 ermitas de Carreño, estaba en manos de la monarquía, quien las donó a la Catedral de Oviedo, entre la mitad del siglo IX y principios del XII, para ser constituidas como parroquias en el siglo XIII. La iglesia, tal y como afirmaba la donación del rey Alfonso III el Magno y de su esposa la reina Jimena del año 905, actuaría como iglesia anexa a la iglesia de San Esteban de Guimarán. Lo más destacado es una lápida en piedra pizarrosa de época visigótica, situada en el lado derecho de la portada, dentro del pórtico principal, siendo su ubicación anterior dentro de la iglesia. En su origen, perteneció a la desaparecida ermita de San Pedro y San Pablo, situada en el Monte Areo. Referencias a la iglesia de San Juan Bautista de Tamón las encontramos en el testamento del rey Alfonso III del año 905, y por el cual el monarca dona el templo a la iglesia de Oviedo. Esto confirmado en el año 921 por el rey Ordoño II, su sucesor en el trono, ya del reino de León a partir del año 914. De la fábrica antigua solo se conserva una saetera en el muro testero, ya que el resto desapareció para tomar la apariencia actual. En Tamón, en el lugar de Villar, hubo en el siglo XIII un hospital de leprosos. Este edificio fue capaz de albergar de 4 a 6 enfermos, los llamados malatos, que padecían la denominada enfermedad del fuego de San Andrés, una degeneración de la lepra que era producida por la deficiencia dietética debido a la ingesta o absorción inadecuada de la vitamina B3, la llamada niacina. Esta enfermedad fue conocida también como la lepra asturiana o italiana, el mal de la rosa o pelagra. Los leprosos allí internados, pese a estar bajo una normativa y un régimen de aislamiento, andaban mendigando por las aldeas y hasta a veces dormían fuera del hospital e incluso se casaban y vendían y compraban bienes. El palacio es una auténtica fortaleza que consta de 2 plantas, una inferior, destinada a ser cuadra y despensa agrícola, y otra, la superior, destinada a albergar la vivienda, a la cual se accedía directamente desde el mismo camino. El complejo contó hasta el siglo XIX con una torre que fue destruida por un rayo, tal y como rememoran las crónicas. De la estructura original, construida en el siglo XV, se conservan el propio esqueleto de la construcción, así como una capilla anexa dedicada a Nuestra Señora de la O. La puerta principal del palacio, fechada en el siglo XII y que aún está en pie, es de medio punto y cuenta con un escudo heráldico con las armas de los Carreño, los Alas, los Quirós y los Casamayor. Como curiosidad, el edificio fue espectador del nacimiento del pintor asturiano Juan Carreño de Miranda en el año 1614, que aparte de actuar como pintor de cámara del rey Carlos II el Hechizado, perteneció a una de las ramas nobiliarias más importantes de la época, los Carreño Miranda. Históricamente, la villa de Canás se ha granjeado una reputación, siendo conocida por tener uno de los puertos más prolíficos del norte de España, así como por sus marinos. Es durante la Edad Media, en torno a los siglos XIII a XV, cuando se vivió el periodo de mayor esplendor y abundancia, nutriéndose unas relaciones comerciales asentadas y pescaderías ricas en la oferta y demanda de productos marítimos, tradicionales en la dieta costera popular. Además, dentro de esta surtida oferta, destacaba sobremanera la pesca de la ballena, que hasta entrado el siglo XVI fue la especie más prestigiada y por ello codiciada de la villa.
y en general de todo el concejo de Carreño. La iglesia, perteneciente al románico, es después de la parroquia de Santa María de Piedeloro el segundo templo más antiguo del concejo, tal y como se puede observar en el Liber Testamentorum, en el que podemos ver cómo Alfonso III dona el edificio a la iglesia de Oviedo en el año 909. Del románico se conserva el pórtico, al que se le añade un tímpano gótico y los contrafuertes. Es de una sola nave y la capilla mayor es más alta que el resto de la estructura. Los capiteles con volutas que encontramos en la construcción se asemejan al orden jónico de la arquitectura grecolatina, debido a su decoración geométrica y a las estrías onduladas que presentan. Como curiosidad, el templo solo cuenta con una campana, a diferencia del resto de las parroquias del concejo que presentan dos. La iglesia de San Salvador de Perlora está en el mismo lugar en el que estuvo el monasterio benedictino de San Salvador, que ha sido considerado uno de los monasterios más antiguos conocidos en Asturias, estando fechado en el año 863. El asentamiento de la villa de Perán ya se atestigua documentalmente desde la Baja Edad Media con la donación en el año 921 de Orlando II a la iglesia de Oviedo. La actividad pesquera en la zona, al igual que en Candás, será de gran importancia, estando documentada ya en el año 1232, cuando la colegiata de Santa María de Arvas del Puerto, situada en el municipio leonés de Villamanín, arrienda el puerto de Entrellusa en Perlora a varios pescadores dedicados a la captura de la ballena. La iglesia se fecha en el siglo XIII. Está adscrita al románico. Tiene una sola nave con coro rematada con una cubierta de madera. En su origen contó con 3 portadas, de las cuales hoy en día solo se conservan 2, puesto que la del lado norte se tapió. La del lado sur cuenta con un arco de medio punto con 2 arquivoltas protegidas por un guardapolvo. La occidental, el elemento más interesante de la construcción, presenta 3 arquivoltas de medio punto, que se apoyan sobre capiteles con distintos motivos decorativos, tanto animales, vegetales. Durante la Guerra Civil fue víctima de un incendio y se tuvieron que hacer trabajos de restauración para ver el templo tal y como luce hoy en día. Aunque no hay noticias acerca del año de fundación del monasterio, sí consta que este fue donado a la iglesia de Oviedo por el rey Ordoño I y su esposa en el año 857. Al lado del monasterio se alzó una iglesia de estilo románico en el siglo XII que, una vez el cenobio deja de funcionar, continuó como iglesia parroquial con la misma advocación en honor a Santa María la Real. Lo único que nos recuerda la presencia de un monasterio en la zona es la llamada Fuente de los Monjes, y también la portada principal de la iglesia y una ventana en la zona sur que consta de un arco de medio punto apoyado sobre 2 columnas, y que cuenta con la pieza más valiosa e interesante del templo, un capitel que muestra un par de dragones entrelazados. La iglesia de San Félix de estilo neobarroco es la principal iglesia de Candás. Los habitantes de la villa están muy orgullosos de ella porque alberga la talla del Santísimo Cristo de Candás, encontrada por pescadores de la zona y que es todo un símbolo para los candasinos. Reconstruida tras la Guerra Civil, esta iglesia es una mezcla de elementos neobarrocos, historicistas y de tradición asturiana,